La lluvia golpeaba las ventanas mientras estaba sentada junto a la cama de mi hijo Michael. Tenía la cara pálida y respiraba con dificultad. Llevaba 3 días con fiebre y ninguno de los medicamentos habituales le hacía efecto. Le cogí la palma de la mano y sentí que se me partía el corazón de impotencia. «Mamá, estoy muy enfermo», susurró, abriendo apenas los ojos. «Lo sé, cariño», respondí, intentando contener las lágrimas. «Vamos a conseguir que te mejores». El doctor Thompson, el médico de guardia, acababa de marcharse, dejándome ante una terrible elección. El diagnóstico era grave, una rara forma de neumonía complicada por el asma de Michael. Necesitaba tratamiento urgente con medicamentos especiales que costaban mucho dinero. «Señora Anderson», me dijo antes de marcharse, «tengo que ser franco. Sin un tratamiento adecuado, el estado de su hijo podría deteriorarse rápidamente. Esta medicación es la única forma de prevenir complicaciones graves». Miré la receta que tenía en las manos. El importe era astronómico, $15,000, todos nuestros ahorros familiares, dinero que Robert y yo habíamos estado ahorrando durante 10 años de matrimonio. Robert sabía que estaría en contra. Siempre ha estado obsesionado con el dinero, controlando cada centavo. «Este es nuestro airbag, Elizabeth. Ni se te ocurra tocarlo», repetía a menudo. Pero ahora se trataba de la vida de nuestro único hijo. Oí abrirse la puerta principal. Robert había vuelto del trabajo. Sus pasos en la escalera sonaban pesados, como siempre después de un largo día en la oficina. Era un analista financiero de éxito, un hombre de números y frío cálculo. «¿Cómo está?», preguntó Robert, deteniéndose en la puerta de la habitación de los niños. Tenía la cara cansada, pero los ojos preocupados. «No muy bien», respondí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «El médico acaba de irse. Robert, tenemos que hablar seriamente». Me levanté y salí de la habitación, cerrando la puerta en silencio. Bajamos a la cocina donde yo solía preparar la cena. Pero esta noche no había tiempo para comer. «¿Qué ha dicho el médico?». Robert se sentó a la mesa, aflojándose la corbata. «Es grave», empecé, sintiendo que me temblaba la voz. «Michael tiene una forma rara de neumonía. Necesita una medicación especial y es muy cara». Robert se puso tenso. «¿Cómo de cara?». «15,000», respondí, entregándole la receta. Su rostro cambió al instante. Se le oscurecieron los ojos y apretó la mandíbula. «Es imposible. Sabes que son todos nuestros ahorros. Robert, estamos hablando de la vida de nuestro hijo». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «No seas tan dramático», respondió bruscamente. «Tiene que haber otra solución. Medicamentos más baratos, seguros». «No hay otra manera», levanté la voz. «El médico dijo que sin este medicamento podría haber complicaciones graves. ¿Quieres arriesgar la vida de nuestro hijo?». Robert se levantó, con la cara enrojecida por la ira. «No te atrevas a amenazarme. He trabajado 10 años para ahorrar este dinero. Es nuestro futuro». «¿Qué futuro, Robert?». Yo también me levanté. «¿Sin nuestro hijo?». En ese momento, la tos de Michael llegó del piso de arriba, tan fuerte que se me hundió el corazón. Robert también lo oyó, pero su rostro permaneció pétreo. «He dicho que no», dijo entre dientes. «Encontraremos otro camino». Lo miré y no reconocí al hombre con el que me había casado. ¿Qué había sido del padre afectuoso que acunaba a Michael en sus brazos? ¿Desde cuándo el dinero es más importante que la familia? «Entonces lo haré yo», dije en voz baja pero con firmeza. «¿Qué quieres decir?». Sus ojos se entrecerraron. «Mañana por la mañana iré al banco a retirar el dinero. Son nuestros ahorros comunes, tengo el mismo derecho que tú». Robert dio un paso hacia mí, con el rostro distorsionado por la rabia. «Inténtalo. Si haces eso». «¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Robert?». Le miré directamente a los ojos, sintiendo que el miedo daba paso a la determinación. No contestó.
Se dio la vuelta y salió de la cocina. Le oí subir las escaleras y luego la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada junto a la cama de Michael, escuchando su respiración agitada y tomando la decisión más importante de mi vida. Al amanecer, supe lo que iba a hacer. Cuando Robert se fue a trabajar sin mirar siquiera en mi dirección, llamé a mi mejor amiga Nancy. ¿Puedes quedarte con Michael unas horas? Tengo que ir al banco. Por supuesto, cariño, me contestó. ¿Ha pasado algo? Te lo contaré cuando vuelva. En el banco, rellené los formularios de retirada con manos temblorosas. $15,000 era todo lo que habíamos acumulado durante los años de matrimonio. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Cuando volví a casa con los medicamentos, encontré a Robert en el salón. Había llegado antes del trabajo y, a juzgar por la expresión de su cara, ya sabía lo que yo había hecho. ¿Tú? Apenas podía contener su ira. ¿Cómo te atreves? Hice lo que tenía que hacer como madre, repliqué, apretando con fuerza la bolsa de medicinas contra mi pecho. Fuera, dijo apretando los dientes. Coge a tu hijo y vete de mi casa. Sal de mi casa ahora mismo. Robert, por favor. Fuera, rugió, y vi cómo apretaba los puños. Corrí escaleras arriba hacia Michael. Me temblaban las manos mientras metía rápidamente nuestras cosas en una bolsa. Nancy me miró, con los ojos muy abiertos por el terror. Vamos a mi casa, dijo con firmeza. Pasarás la noche en mi casa. Cuando salimos de casa, Robert estaba en la puerta del salón, mirándonos con frío odio. Te arrepentirás de esto, Elizabeth. Te juro que te arrepentirás amargamente. Metí a un adormilado Michael en el coche de Nancy, intentando no llorar. La lluvia seguía golpeando las ventanillas, pero ahora no parecía hacer tanto frío. Sabía que había tomado la decisión correcta, y si Robert no podía entenderlo, entonces es que nunca le había conocido de verdad. Aquella noche, sentada en la habitación de invitados de Nancy, viendo a Michael dormir después de tomar su primera dosis de medicación, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba dispuesta a luchar, por mí, por mi hijo y por lo que era justo. Cuando sonó el teléfono y vi en la pantalla el nombre de nuestro abogado de cabecera, me di cuenta de que aquello no era más que el principio de la guerra, pero ya no tenía miedo. Era una madre que defendía a su hijo, y eso me hacía más fuerte que cualquier amenaza de Robert. El alojamiento temporal de Nancy era acogedor, pero sabía que no podía durar para siempre. Había pasado una semana desde que Michael y yo salimos de casa. La medicación hacía efecto y mi hijo mejoraba día a día. Sus mejillas se volvían rosadas, su tos era menos frecuente y sus ojos volvían a brillar con esa luz infantil tan especial que tanto temía perder. Pero mientras Michael se recuperaba, mi propia vida se convirtió en un caos. Robert bloqueó mi tarjeta de crédito, cambió las contraseñas de todas nuestras cuentas bancarias conjuntas e incluso se puso en contacto con mi jefe para intentar crear problemas en el trabajo. Elizabeth, tienes que hacer algo, me dijo Nancy una noche, sentadas en la cocina después de que Michael se durmiera. No tiene derecho a tratarte así. Miré la ciudad por la ventana y sentí que el cansancio de los últimos días me invadía. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Él tiene todas las cartas, no todas. Nancy me puso delante una taza de té caliente y se sentó frente a mí. Olvidas que mi hermana es abogada. Quizá deberías hablar con ella. Negué con la cabeza. No puedo permitirme un abogado, Nancy. Robert me ha congelado todas las cuentas. Linda no te cobrará, insistió mi amiga. Al menos no por la primera consulta. Solo tienes que hablar con ella. A la mañana siguiente me senté en el pequeño pero ordenado despacho de Linda Thompson. Ella escuchaba atentamente mi historia, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. ¿Así que utilizó sus ahorros comunes para salvar a su hijo y su marido la echó de casa? Volvió a preguntarme cuando terminé mi relato. Sí, asentí, intentando que no me temblara la voz. Sé que tal vez no tenía derecho. Basta,
me interrumpió Linda levantando la mano. Primera regla: nunca admitas la culpa, sobre todo cuando no la hay. Según la ley, tenías todo el derecho a utilizar ese dinero. Es propiedad conyugal y lo utilizaste para salvar a tu hijo. Además, comenzó a hojear unos papeles que tenía sobre la mesa. El hecho de que te echara de casa y bloqueara tu acceso a las cuentas conjuntas podría calificarse de abuso financiero. ¿Violencia financiera? Nunca había oído ese término. Sí, es una forma de violencia doméstica en la que uno de los miembros de la pareja utiliza el dinero como herramienta de control y coacción, explicó Linda. Y a juzgar por lo que me ha contado sobre el control de los gastos durante el matrimonio, no es la primera vez. Me acordé de todas las veces que Robert exigía una cuenta por cada céntimo que gastaba, cómo controlaba todas mis compras, cómo criticaba hasta el más mínimo gasto de Michael. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo algo parecido a la esperanza gestándose en mi pecho. Linda dejó el bolígrafo y me miró directamente a los ojos. Vamos a presentar una demanda. No solo el divorcio, sino una indemnización por daños morales, el reembolso de la pensión alimenticia y el reconocimiento de la ilegalidad de sus actos. Pero no tengo dinero para una demanda. Aceptaré tu caso, dijo Linda con firmeza. Discutiremos el pago después de que ganemos, y tengo pocas dudas de que ganaremos. Ese mismo día empezamos a preparar los documentos. Linda resultó ser no solo una profesional, sino una auténtica luchadora. Me ayudó a reunir todas las pruebas necesarias: extractos bancarios que demostraban el control financiero de Robert, historiales médicos de Michael que confirmaban la necesidad de tratamiento urgente y una declaración del médico sobre la gravedad de la enfermedad. También necesitaremos testigos, dice Linda. Gente que pueda confirmar su comportamiento. Empecé a pensar en todos los que podían ayudar. Nancy, por supuesto, era la primera de la lista. ¿Pero quién más? La mayoría de nuestros amigos comunes eran más cercanos a Robert que a mí. Él siempre sabía cómo causar la impresión adecuada en sociedad. ¿Y tus vecinos?, preguntó Linda. ¿Vieron u oyeron algo? Y entonces me acordé de la señora Wilson, nuestra anciana vecina. A menudo cuidaba de Michael cuando yo hacía horas extras. Una vez vio cómo Robert montaba una escena conmigo por la compra de una nueva mochila para mi hijo. Hay una mujer, empecé, y Linda cogió inmediatamente el teléfono. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones, llamadas y papeleo. Tuve que guardar cada carta de Robert, grabar cada llamada que hacía y documentar cada amenaza, y las amenazas no cesaban. «Te vas a arrepentir, Elizabeth», dijo durante una de sus llamadas. «Te destruiré, te quedarás sin nada». Pero ahora sus palabras ya no me asustaban tanto como antes. No solo tenía a Linda detrás de mí, sino también todo un sistema de leyes que ni siquiera sabía que existían. Una noche, cuando estaba acostando a Michael, me preguntó: «Mamá, ¿volveremos a casa algún día?». Le di una palmadita en la cabeza. «Sabes, cariño, a veces el hogar no son las paredes y el techo. El hogar es donde nos sentimos bien y seguros. Y te prometo que encontraremos ese hogar». ¿Y papá?, le temblaba la voz. ¿Ya no nos quiere? Mi corazón se apretó de dolor. Papá está muy confundido ahora mismo. Pero no es culpa tuya, ¿me oyes? Nunca pienses que es culpa tuya. Cuando Michael se durmió, me quedé largo rato sentada junto a su cama, mirando su rostro tranquilo. Durante esos días aprendí mucho sobre mí misma, sobre mi fuerza, sobre mi capacidad de lucha, sobre mi voluntad de defender lo que es realmente importante. 2 semanas después de nuestro primer encuentro, Linda me llamó con la noticia: «Elizabeth, nuestros documentos están listos. Mañana vamos al juzgado. ¿Qué pasará después?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía más deprisa. «Entonces habrá pelea», respondió con firmeza. «Y créeme, estamos preparados». Esa noche saqué de mi bolso un viejo álbum familiar.
lo único que me dio tiempo a coger cuando Robert nos echó de casa. Las fotos nos mostraban como una familia feliz. Navidades, cumpleaños, vacaciones, cuando se torció todo, cuando el dinero se volvió más importante que el amor. Pero ya no importaba. Mañana empezaría un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo en el que ya no sería una víctima de las circunstancias, sino la dueña de mi propio destino. Gracias, susurré, mirando la foto de la mujer feliz que solía ser. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Al irme a la cama me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. El camino por delante podía ser difícil, pero sabía que ya no estaba sola en esta lucha. Y fuera lo que Robert había planeado, estaba preparada para afrontarlo con la cabeza alta. Y en algún lugar de la ciudad, en la casa que una vez había sido nuestro hogar juntos, Robert podría estar despierto, planeando su próximo movimiento. Pero eso ya no me preocupaba. Mi preocupación era dormir en la habitación de al lado, y estaba dispuesta a pasar cualquier reto por ello. Mañana, un nuevo día y una nueva batalla comenzarían, y esta vez estaba dispuesto a ganar. La mañana comenzó con una llamada telefónica. El número no me resultaba familiar, pero algo me decía que era importante. Contesté, intentando que mi voz sonara segura. Hola, SRA. Anderson, soy Martha Brooks, la secretaria del señor Richardson en Richardson & Partners. El corazón me dio un vuelco. Richardson era uno de los abogados más famosos y caros de la ciudad. Solo clientes muy ricos podían permitirse sus servicios. Sí, soy yo, respondí, sintiendo que se me secaba la garganta. El señor Richardson quiere que venga a nuestro despacho hoy a las 2 en punto. Se trata de una demanda que su marido, el señor Robert Anderson, ha interpuesto contra usted. Apenas podía mantenerme en pie. Robert contrató a Richardson. Eso significaba guerra abierta y cerrada. Yo necesito hablar con mi abogado. Intenté ganar tiempo. El señor Richardson insiste en su presencia. No asistir puede afectar negativamente a su posición en el tribunal. En cuanto terminó la conversación, llamé inmediatamente a Linda. ¿Richardson?, volvió a preguntar y oí cómo le cambiaba la voz. Este cabrón está jugando a lo grande. ¿Qué hago?, pregunté, intentando controlar mi pánico. Estaré allí contigo, dijo Linda con firmeza. No te preocupes, conozco sus trucos. El despacho de Richardson & Partners ocupaba toda la última planta de uno de los centros de negocios más caros de la ciudad. Cuando Linda y yo salimos del ascensor, nos recibió una elegante recepcionista que nos condujo a una espaciosa sala de conferencias con ventanas panorámicas. Robert ya estaba allí, vestido con su mejor traje. Richardson estaba sentado a su lado, un hombre alto con canas en las sienes y ojos de ave rapaz. Cuando entramos, Robert ni siquiera miró en mi dirección. Señora Anderson, Richardson se levantó y señaló las sillas de enfrente. Gracias por venir. Vayamos directamente al grano. Sacó varios documentos de una carpeta y los colocó delante de mí. Esto es una contrademanda de su marido. El señor Anderson la acusa de malversación de bienes conyugales, abuso emocional e intento de manipularlo a causa de la enfermedad del niño. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Esto es absurdo. ¿Absurdo? Robert habló por primera vez, y su voz era fría como el hielo. Gastaste todos nuestros ahorros sin mi consentimiento. Me manipulaste utilizando la enfermedad de Michael como excusa. ¿Me manipulaste? Sentí que la ira crecía en mi interior. Nuestro hijo podría haber muerto. Silencio, SRA. Anderson, intervino Richardson. Mantengamos la profesionalidad. Tenemos pruebas de que había tratamientos alternativos mucho más baratos. Ni siquiera los han considerado. Linda me puso la mano en el hombro. Mi cliente no responderá a estas alegaciones sin una preparación adecuada. Si tiene alguna alegación, hágala oficial. Ya lo hemos hecho, sonrió Richardson. Pero pensé que sería
educado advertirle personalmente. El señor Anderson está dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Qué compromiso?, pregunté, intuyendo un truco. Robert me miró por fin. Retira la demanda, devuelve el dinero y no exigiré la custodia total de Michael. Tú no puedes. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. Sí puedo, sonrió. Tengo unos ingresos estables, mi propia casa. ¿Y tú qué tienes? Un alojamiento temporal en casa de un amigo y un trabajo a tiempo parcial. ¿Qué juez confiaría a un hijo a una madre así? Sentí que me temblaban las manos. Linda volvió a apretarme el hombro. Nos vamos. Toda comunicación posterior se hará a través de los abogados. Cuando salimos del edificio, empecé a temblar. Quiere alejar a Michael de mí, susurré. No lo hará, dijo Linda con firmeza. Es una táctica habitual para asustar, pero tenemos que actuar con rapidez. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Robert empezó a llamar a todos nuestros amigos comunes para contarles su versión de los hechos. Me presentó como una mujer histérica que se había gastado todos los ahorros de la familia por la falsa enfermedad de un niño. Ya conocéis a Elizabeth, les dijo. Siempre lo dramatiza todo. Y ahora intenta demandarme por todas mis propiedades. Lo más doloroso fue que algunas personas le creyeron. Sam y Catherine Baker, que habían sido amigos de la familia durante 5 años, dejaron de devolverme las llamadas. María, mi compañera de trabajo, apartó una vez la mirada cuando me la encontré en el supermercado. No te preocupes por ellos, me dijo Nancy mientras lloraba en su cocina. Los verdaderos amigos se quedarán contigo. Pero siguieron cayendo golpes tras golpes. Un día, recibí una carta de la dirección del colegio de Michael. Robert presentaba un escrito diciendo que yo no tenía derecho a sacar a mi hijo del colegio sin su permiso. Está intentando aislarte, me explicó Linda cuando le enseñé la carta. Es la clásica táctica del maltratador, primero el control económico y luego el aislamiento social. ¿Pero por qué?, le pregunté. ¿Por qué lo hace? Porque te atreviste a ir en contra de su voluntad, respondió Linda. Estas personas no pueden aceptar la pérdida de control. Linda y yo trabajamos hasta altas horas de la noche preparando una respuesta a su contrademanda. Cada documento, cada recibo, cada informe médico, todo importaba. Mira, dijo Linda una noche, mostrándome unos papeles. Aquí están los extractos bancarios de los 3 últimos años. ¿Ves estas transferencias periódicas a la cuenta de la empresa consultora? Miré las cifras. Sí, $2,000 cada mes. Robert dijo que era para consultoría empresarial. Investigué la empresa, sonrió Linda. Pertenece a su amante. Sentí que se me caía la tierra encima. ¿Qué? ¿Tiene una amante? Desde hace 3 años, asintió Linda. Y le ha estado pagando con nuestro dinero común. Esta revelación fue como una patada en la cara. Todas esas noches en las que se quedaba hasta tarde por reuniones importantes, todos esos viajes de negocios. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Podemos utilizar esto en el juicio?, pregunté, intentando controlar mis emociones. Por supuesto, respondió Linda. Pero primero tenemos que reunir más pruebas. Al día siguiente me reuní con el investigador privado que Linda había contratado. Trajo fotos de Robert con una joven en un restaurante, saliendo juntos del hotel, entrando en su coche. Esta es Amanda Pierce, dijo el detective. 32 años, trabaja en su oficina como analista junior, pero su verdadero trabajo es ser su asesora. Miré las fotos y sentí que algo se moría dentro de mí. No por la traición. Hacía mucho tiempo que no sentía lo que podría llamarse amor por Robert, sino por las mentiras, por la hipocresía, porque me acusara de malversar dinero cuando llevaba años pagando a su amante. ¿Estás bien?, preguntó el detective, dándose cuenta de mi estado. Sí, respondí, y era verdad. Es que por fin todo está encajando. Aquella noche, cuando acosté a Michael, me quedé mirándole la cara largo rato. Se parecía tanto a Robert, los mismos ojos azules,
las mismas cejas arqueadas, pero había en él una pureza y una inocencia que su padre había perdido hacía mucho tiempo. «Mamá», murmuró somnoliento, «¿cuándo vamos a ver a papá?» «Pronto, cariño», respondí intentando que no me temblara la voz. «Pero, ¿sabes qué? Pase lo que pase, siempre estaré contigo». A la mañana siguiente recibí un mensaje de Linda. «Reunión urgente. Robert ha presentado una nueva demanda». Sentado en el taxi me sentí extrañamente tranquilo. Sí, había intentado arruinarme la vida, llevarse a mi hijo, destruir mi reputación. Pero ahora tenía pruebas de sus mentiras y estaba dispuesta a luchar, no solo por mí, sino también por la verdad. En el despacho de Linda me esperaba un grueso sobre con nuevas acusaciones, pero esta vez no tenía miedo. Sabía que la verdad estaba de mi parte y que tarde o temprano saldría a la luz. «¿Estás preparada para la lucha?», preguntó Linda mirándome con fijeza. «Más que nunca», respondí, y por primera vez en mucho tiempo soné realmente confiado. Una mañana helada me recibió con una noticia desagradable, una llamada de Linda. Parecía preocupada, algo que normalmente intentaba ocultar a sus clientes. «Elizabeth, tenemos un problema», dijo sin el saludo habitual. «Acabo de recibir los documentos financieros que Robert presentó al tribunal. Hay algo que no cuadra». Pregunté sintiendo que se me aceleraba el corazón. Según estos documentos, sus ahorros conjuntos eran solo de $8,000, no de 15, como usted afirma. Casi se me cae el teléfono de la mano. «Pero eso es imposible. Recuerdo exactamente la cantidad que había en la cuenta cuando saqué el dinero para el tratamiento de Michael». «Te creo», respondió Linda. «Pero necesitamos pruebas. ¿Conservaste los extractos bancarios?» «Sí, pero…» Cerré los ojos intentando concentrarme. «Todos los documentos están en la caja fuerte de casa. Robert no me deja ni acercarme a la casa». Tras una larga pausa, Linda dijo: «Necesitamos un profesional. Conozco a un investigador privado, Michael Donovan. Está especializado en investigaciones financieras». 2 horas más tarde, estaba sentado en el pequeño despacho de Donovan. Era un hombre de mediana edad con penetrantes ojos marrones y el rostro cansado de un hombre que ha visto demasiadas historias sucias. «Señora Anderson», dijo, mirando atentamente las copias de los documentos que yo había traído. «Su marido es analista financiero, ¿verdad?» «Sí, lleva 15 años en Inversiones Brighton y controlaba todas las finanzas familiares». «Completamente», sonreí con amargura. «Incluso comprobaba los recibos del supermercado». Donovan golpeó pensativamente la mesa con el lápiz. «Ya sabe, la gente de su profesión suele creerse la más lista, que pueden ocultar cualquier rastro, pero no es cierto». Sacó unos papeles del cajón. «Mire, aquí tiene el extracto de su cuenta conjunta de los últimos 6 meses. ¿Ves estas transferencias regulares?» Miré los números. Sí, todos los meses, una transferencia a una cuenta de la empresa, Ocean Investments. Así es. El detective asintió. «Ahora mire las fechas. Las transferencias comienzan exactamente un mes antes de que usted retirara el dinero para el tratamiento de su hijo». El corazón me dio un vuelco. «¿Cree usted que...?» «No creo, lo sé», me interrumpió Donovan. «Ocean Investments es una sociedad extraterritorial. Su marido empezó a retirar dinero en cuanto se enteró de la enfermedad de su hijo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para que usted no pudiera utilizarlo», me explicó el detective. «Y luego para acusarte de malversación, una estratagema clásica. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera investigación. Donovan se sumergió en los documentos financieros, rastreando cada transferencia sospechosa, cada transacción inexplicable. «Mira lo que he encontrado», dijo durante nuestra siguiente reunión. «Además de Ocean Investments, hay otras 3 empresas cuyas cuentas recibían dinero regularmente. Todas ellas están registradas en las Islas Caimán». Dispuso un diagrama de flujo sobre la mesa. Su marido creó un sistema complejo.
El dinero se transfería de una cuenta a otra, se dividía en pequeñas cantidades, se combinaba de nuevo, todo para ocultar su verdadero origen. ¿Y cuánto dinero retiró en total?, pregunté, temiendo oír la respuesta. Según mis cálculos, unos $150,000 en los últimos 3 años. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿150,000? Pero, ¿de dónde salieron? Nunca hemos tenido tanto dinero. Donovan me miró directamente a los ojos. Señora Anderson, me temo que eso es solo la punta del iceberg. He encontrado rastros de transacciones aún mayores, pero necesito tiempo para comprobarlo todo. Aquella noche no pude dormir. Números, fechas y nombres de empresas me daban vueltas en la cabeza. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices? Al día siguiente, me reuní con Linda para hablar de los hallazgos de Donovan. Esto lo cambia todo, dijo mientras examinaba los documentos. Ahora no solo podemos defendernos, sino también atacar. Ocultar bienes durante un divorcio es un delito grave. ¿Y sus cargos por malversación?, pregunté. Olvídate de ellos, Linda hizo un gesto con la mano. Ahora tenemos pruebas de que retiró deliberadamente el dinero para que usted no pudiera utilizarlo para el tratamiento de su hijo. Esto no es solo un fraude financiero, es abuso de menores. De repente, sonó mi teléfono. El número no me resultaba familiar. ¿Hola? ¿S.R.A. Anderson? La voz de la mujer sonaba insegura. Mi nombre es Rachel Walker. Trabajo en Brighton Investments con su marido. Encendí el altavoz para que Linda pudiera escuchar. Sí, estoy escuchando. Sé lo que está pasando, sobre el juicio y todo lo demás. Hizo una pausa. Y creo que tengo que decirte algo. ¿Sobre qué? Sobre las operaciones que realizaba tu marido, sobre el dinero que transfería a través de empresas fantasma. Yo le ayudé con el papeleo. Decía que solo era una optimización fiscal, pero le temblaba la voz. Pero ahora me doy cuenta de que era un fraude, y ya no puedo seguir callada. Linda anotó rápidamente algo en su cuaderno. Señorita Walker, ¿está dispuesta a declarar esto bajo juramento? Hubo una larga pausa. Sí, contestó finalmente Rachel. Ya no quiero formar parte de esto. Después de la llamada, Linda y yo permanecimos sentadas en silencio durante largo rato. Esta es nuestra oportunidad, dijo por fin. Con el testimonio de la infiltrada y las pruebas de Donovan, podemos hacer algo más que ganar el caso. Podemos llevarlo ante la justicia. No estoy segura de querer hacerlo, susurré. Después de todo, es el padre de Michael. Piénsalo de esta manera, dijo Linda suavemente. No solo te engañó a ti, puso en peligro la salud de su propio hijo por dinero. Recordaba aquellos terribles días en que Michael yacía con fiebre alta, cómo le rogaba a Robert que me dejara utilizar los ahorros para el tratamiento, y mientras tanto, él ya estaba sacando dinero, sabiendo que podría ser necesario para salvar a su hijo. Tienes razón, dije, sintiendo crecer en mi interior una fría determinación. Hagámoslo. Los días siguientes pasaron volando. Donovan continuó su investigación, encontrando cada vez más pruebas del fraude financiero de Robert. Rachel nos dio copias de los documentos internos de la empresa. Linda estaba preparando nuevas demandas. Y yo intenté seguir adelante con mi vida. Llevé a Michael a la escuela, fui a trabajar, preparé la cena. Pero por dentro, todo hervía de ira y dolor. ¿Cómo podía la persona en la que confiaba, la persona con la que había vivido tantos años, convertirse en un monstruo? Una noche, cuando estaba acostando a Michael, me preguntó, «Mamá, ¿por qué ya no llama papá?» Le di unas palmaditas en la cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Verás, cariño, a veces los adultos hacen cosas muy malas, y otros adultos tienen que impedirlo para proteger a sus seres queridos. Como los superhéroes». Le brillaron los ojos. Sí, sonreí entre lágrimas. Como superhéroes. A la mañana siguiente,
Linda me dijo que se había fijado una fecha para la vista preliminar. Todo lo que habíamos encontrado, documentos, testimonios, pruebas, se presentaría pronto ante el tribunal. ¿Estás preparada?, me preguntó. Miré la foto de Michael que tenía sobre la mesa. Mi pequeño, sonriendo confiado a la cámara, ignorante de toda la sucia verdad que se ocultaba tras la máscara de su padre. Sí, respondí con firmeza, más que preparada, porque ahora sabía la verdad, y esta verdad era mi arma. La primera señal de que algo iba mal fue el teléfono roto de Michael. Estaba tirado en el patio del colegio, con la pantalla hecha añicos, como si alguien lo hubiera tirado deliberadamente a la acera. Lo dejé en el banco durante educación física, explicó Michael, con lágrimas en los ojos. Y cuando volví, estaba así. Abracé a mi hijo, intentando calmarlo, pero sentí frío por dentro. No podía ser una coincidencia. El teléfono era nuestro principal medio de comunicación con Michael cuando estaba en el colegio. Señora Anderson, la profesora de gimnasia, la señora Thompson, se acercó a nosotros. Vi a un hombre merodeando por la escuela durante la clase. Se parecía al señor Anderson. Mi corazón dio un vuelco. ¿Robert venía a la escuela? Esto se nos estaba yendo de las manos. Esa tarde empezaron las llamadas. Al principio, desde números ocultos, silencio en el receptor, respiración pesada, chasquidos. Luego, desde varios números de la ciudad, amenazas, insultos, exigencias de retirar la demanda. «Te arrepentirás de esto, Elizabeth», dijo una voz masculina desconocida. «No sabes con quién estás hablando. Grabé todas las llamadas, registré la hora y los números. Linda me aconsejó instalar un programa especial para grabar conversaciones, pero no me ayudaba a dormir por la noche, cuando cada susurro fuera de la ventana parecía pasos y cada sombra una amenaza potencial. «Mamá, ¿por qué no podemos encender la luz?», preguntó Michael una noche mientras estábamos sentados en la oscuridad del salón. «Es más seguro, cariño», respondí, intentando mantener la calma. «Es un juego, ¿recuerdas? Como los Scouts. Pero esto no era un juego. Después de que una piedra atravesara la ventana del dormitorio, rompiera el cristal y casi hiriera a Michael, que estaba leyendo un libro en la cama, me di cuenta de que necesitábamos protección. A la mañana siguiente fui a la comisaría. Señora Anderson, el agente Patterson revisó cuidadosamente mi declaración. Se da cuenta de que sin pruebas directas no hay mucho que podamos hacer, pero hay registros telefónicos, una ventana rota, que no pueden relacionarse directamente con su esposo. Suspiró. Escuche, entiendo su situación, pero la ley... ¿Está esperando a que ocurra algo más grave? Sentí que la ira crecía en mi interior. Hasta que me haga daño de verdad a mí o a mi hijo. El agente parecía incómodo. Podemos aumentar las patrullas en su barrio y le aconsejo que instale cámaras de vigilancia. Salí de la comisaría sintiéndome completamente impotente, pero Linda, cuando le conté la situación, tenía otra opinión. «Esto es bueno», dijo, interrumpiendo mis quejas por la inacción de la policía. No podía creer lo que oía. «Está cometiendo errores, Elizabeth. Está perdiendo el control. Y cada acción que emprende es un clavo más en la tapa de su propio ataúd». Sacó unos papeles de un cajón. «He contratado a una empresa de seguridad privada. Instalarán cámaras, alarmas y vigilarán las 24 horas del día. Pero debe costar...» «No te preocupes por el dinero», me interrumpió Linda. «Cuando ganemos el caso, Robert pagará todos los gastos. Y créeme, ese será el menor de sus problemas». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Robert parecía haber perdido la cabeza. Empezó a aparecer por todas partes, cerca de mi oficina, cerca de la escuela de Michael, incluso en el supermercado donde solíamos comprar. «Hola, cariño», susurró un día, apareciendo de repente detrás de mí en el pasillo de las verduras. «¿Echas de menos la comida casera?» Di un respingo de sorpresa y se me cayeron las manzanas de la cesta. «No te acerques», siseé.
intentando que no me temblara la voz. «Tengo una orden de alejamiento». Se rió. «Ah, ¿ese trozo de papel? ¿De verdad crees que puede detenerme?» «Seguridad», grité, y Robert desapareció rápidamente entre las filas, pero su risa resonó en mis oídos durante mucho tiempo. En casa descubrí que alguien había rebuscado entre nuestras cosas. No habían robado nada, pero todo estaba un poco fuera de lugar. Las fotos de la pared estaban colgadas en un ángulo diferente. Los libros de la estantería estaban en otro orden. «Está intentando volverte paranoica», me explicó la psicóloga que Linda me aconsejó que viera. «Es una táctica clásica del maltratador, hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad». Pero lo peor era que estas tácticas empezaban a funcionar. Empecé a tener miedo de mi propia sombra, comprobaba las cerraduras 10 veces al día y me estremecía con cada llamada telefónica. Una noche, cuando Michael y yo volvíamos de su entrenamiento de natación, noté que nos seguía un todoterreno negro. Mantenía la distancia, pero era evidente que seguía nuestra ruta. «Michael, escúchame bien», le dije, intentando hablar con calma. «Cuando pare el coche, correrás directamente a la puerta de la casa. No mires atrás, no te detengas. ¿Lo has entendido?». Asintió, percibiendo la gravedad de la situación. Al acercarnos a la casa, frené bruscamente y Michael saltó del coche. Al mismo tiempo, el todoterreno también se detuvo y salieron 2 hombres de negro. Cogí mi teléfono y empecé a grabar. «Voy a llamar a la policía. Lo estoy grabando todo». Los hombres se quedaron inmóviles, volvieron rápidamente al coche y se marcharon. Pero el mensaje estaba claro. Podían atraparnos en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la cama de Michael, escuché su respiración tranquila e intenté comprender cómo mi vida se había convertido en una pesadilla. Por la mañana recibí una carta de Robert, una carta oficial, a través de su abogado. «Querida Elizabeth, te ofrezco una última oportunidad para hacer las cosas bien. Retira tu demanda, detén la investigación sobre las transacciones financieras y me olvidaré de todo. Podemos llegar a un acuerdo amistoso. Tendrás una pensión decente, la oportunidad de ver a Michael los fines de semana. Pero si continúas con tu pequeña guerra, no puedo garantizar tu seguridad. Los accidentes ocurren tan a menudo». Le mostré la carta a Linda. «Cruzó todas las líneas», dijo después de leerla. «Es una amenaza directa. Ahora tenemos una prueba escrita. ¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo que me temblaban las manos. «Presentaremos una nueva demanda», respondió Linda, «por amenazas, intimidación y acoso, y acudiremos a la fiscalía. Es un caso penal». Ese mismo día, por la noche, oí el ruido de cristales rompiéndose en la cocina. Se me encogió el corazón. Michael estaba allí, haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Fui corriendo y vi que una pesada piedra envuelta en papel había atravesado la ventana. En el papel se leía: «La próxima vez no fallaré». Michael estaba sentado bajo la mesa, temblando de miedo. Le abracé, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. «No pasa nada, cariño, no pasa nada», le susurré, aunque apenas podía contener mi pánico. Esa noche fuimos al hotel. Linda insistió, diciendo que había contratado seguridad extra. «Esto no puede durar para siempre», le dije por teléfono. «No podemos escondernos todo el tiempo». «Y no lo haremos», respondió con firmeza. «Mañana tenemos una reunión con el fiscal. Créeme, cuando vea todas las pruebas, las amenazas, la vigilancia, los intentos de intimidación, Robert se arrepentirá de haber empezado este juego». Tumbada en mi cama de hotel junto a un Michael dormido, pensé en lo mucho que había cambiado todo. Hace solo unos meses, era una mujer corriente que intentaba salvar a su hijo. Ahora era un objetivo, una víctima de la persecución. Pero algo dentro de mí cambió. El miedo se convirtió poco a poco en ira, y la ira en determinación. Si Robert pensaba que podía intimidarme, hacerme retroceder, estaba muy equivocado.
Saqué mi teléfono y escribí a Linda: «Estoy dispuesta a llegar hasta el final. Sea lo que planea Robert, tenemos que detenerlo. No solo por mi bien y el de Michael, sino por el de otras mujeres que puedan convertirse en sus víctimas». La respuesta llegó casi al instante. «Eso es exactamente lo que necesitaba oír. Mañana empezaremos un nuevo capítulo de esta historia, y créeme, Robert no tiene ni idea de lo que le espera». La mañana del juicio fue sombría. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, como presagiando una tormenta. Me paré frente al espejo del baño, tratando de calmar mis manos temblorosas. El traje azul oscuro que Linda me había sugerido que me pusiera me hacía parecer mayor y más seria. «Mamá, estás preciosa», dijo Michael, asomándose al cuarto de baño. Estaba listo para ir al colegio y Nancy iba a recogerlo hoy. «Gracias, cariño», intenté sonreír, pero me salió forzada. «¿Te acuerdas de lo que te he contado hoy?» «Sí», asintió con seriedad. «Vas a ir al juzgado a defender nuestros derechos, y no debo ir a ningún sitio con desconocidos, aunque digan que es de parte de papá». Se me apretó el corazón. A los 10 años tenía que estar pensando en estas cosas. Linda me esperaba fuera del juzgado. Estaba segura de sí misma con su traje negro y una gran carpeta de cuero en las manos. «¿Estás preparado?», me preguntó mirándome a los ojos. «No estoy seguro», respondí con sinceridad, «pero es demasiado tarde para echarse atrás». Subimos la amplia escalera de mármol. En la entrada vi a Robert con su abogado Richardson. Mi ex marido tenía un aspecto impecable con su caro traje, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «No le mires», me dijo Linda en voz baja. «Concéntrate en lo que tenemos que hacer». La sala del tribunal estaba fría. Bancos de madera, techos altos, un retrato del presidente en la pared, todo ello creaba una atmósfera de solemnidad e importancia. «Todo el mundo en pie. Se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Hopkins era una mujer de unos 60 años con penetrantes ojos grises. Miró detenidamente los papeles que tenía delante y luego miró al público. «Este es un caso de divorcio y división de bienes entre Elizabeth y Robert Anderson. También tenemos demandas adicionales por fraude financiero y violencia doméstica. ¿Están presentes todas las partes?» «Sí, señoría», respondieron los abogados casi simultáneamente. «Bien», asintió el juez. «Señor Richardson, usted representa al demandante. Puede empezar». Richardson se levantó, ajustándose la corbata. «Señoría, mi cliente, el querido señor Anderson, ha sido víctima de acusaciones infundadas y de fraude financiero por parte de su esposa. La señora Anderson, aprovechándose de su posición de esposa, se apropió indebidamente de una importante cantidad de dinero. Sentí que las entrañas me hervían de rabia, pero Linda me apretó suavemente la mano por debajo de la mesa. Es más», continuó Richardson, «utilizó la enfermedad de su hijo como excusa para robar los ahorros de la familia. Tenemos pruebas de que había tratamientos alternativos mucho más baratos». «Protesto». Linda se levantó bruscamente. «Señoría, tenemos informes médicos que confirman la necesidad del tratamiento que se eligió». «Se admite», asintió el juez. «Señor Richardson, presente pruebas de tratamientos alternativos si las tiene». Richardson dudó un momento. Las presentaremos más tarde, señoría». «Bien, adelante». Durante las 2 horas siguientes, escuché a Richardson describirme como una histérica irresponsable que utilizaba la enfermedad de mi hijo en su propio beneficio. Robert estaba sentado con cara de piedra, asintiendo de vez en cuando a los argumentos especialmente pío de su abogado. «Y ahora», Richardson hizo una pausa teatral, «me gustaría llamar a mi primer testigo, la señora Patricia Wilson, jefa de recursos humanos de la empresa donde trabaja el señor Anderson». Una elegante mujer de mediana edad subió al estrado. «Señora Wilson», empezó Richardson, «háblenos de la ética laboral del señor Anderson.
Oh, Robert es uno de nuestros mejores empleados, contestó ella de buena gana. Siempre es puntual, responsable y gestiona con éxito grandes proyectos. ¿Y qué decir de su integridad financiera? Es impecable. Gestiona presupuestos de millones de dólares y nunca ha habido ningún problema. Miré a Linda, que se apresuraba a anotar algo en su cuaderno. ¿Conoces a su mujer?, continuó Richardson. Sí, la he visto algunas veces en actos corporativos, hizo una pausa la señora Wilson. Siempre parecía infeliz. Siempre se quejaba de la falta de dinero, a pesar de que Robert gana un sueldo muy decente. Me ruboricé. Era una mentira descarada. Casi nunca asistía a actos de empresa y, desde luego, no hablaba de asuntos económicos con los colegas de Robert. Linda se levantó. Su señoría, me gustaría hacer algunas preguntas al testigo. Se lo permito. S.R.A. Wilson. La voz de Linda era tranquila, pero podía sentir el poder oculto en ella. ¿Sabe lo que es un conflicto de intereses? Patricia se tensó un poco. Por supuesto. ¿Y no considera un conflicto de intereses que su marido sea socio de Ocean Investments? La sala se quedó en silencio. El rostro de la señora Wilson palideció visiblemente. No, no entiendo a dónde quiere llegar. Déjeme que se lo explique. Linda sacó unos papeles. Ocean Investments es una sociedad extraterritorial a través de la cual el señor Anderson retiró dinero, y su marido, como socio de esta empresa, se benefició directamente de ello. ¿No es por eso por lo que habla también de las cualidades profesionales del señor Anderson? Protesto, saltó Richardson. Eso no tiene nada que ver con el caso. Al contrario, replicó Linda con calma, es directamente relevante para la credibilidad del testigo. El juez Hopkins miró detenidamente a la señora Wilson. La testigo debe responder a la pregunta. Patricia parecía a punto de llorar. Yo no conocía los detalles de los negocios de mi marido. Pero sabía que trabajaba con el señor Anderson, insistió Linda. Sí, y aún así aceptó testificar a su favor sin revelar esa relación. ¡Basta!, exclamó de pronto Robert, levantándose de un salto de su asiento. Todo esto es una calumnia. El juez Hopkins le miró con severidad. Una más de esas travesuras y le daré una advertencia. Richardson le susurró algo rápidamente a Robert, y éste volvió a sentarse de mala gana. Señoría, se dirigió Linda al juez. Tenemos documentos que prueban la conexión entre el señor Anderson y Ocean Investments. También tenemos pruebas de una retirada sistemática de fondos a través de esta empresa. El juez asintió. Entregue los documentos al tribunal. Señora Wilson, puede irse. Patricia salió casi corriendo de la sala sin mirar siquiera en dirección a Robert. El siguiente testigo era John Parker, el director financiero de la empresa donde trabajaba Robert. Debía confirmar la reputación intachable de mi ex marido, pero Linda ya estaba preparada. Señor Parker, comenzó su interrogatorio, ¿cuándo fue la última vez que se hizo una auditoría completa de las transacciones financieras de su departamento? Bueno, hizo una pausa. Creo que hace 2 años. ¿Sabía usted que, según la política de la empresa, una auditoría de este tipo debe realizarse anualmente? Quizá hubo algún retraso. ¿Retrasos? Linda enarcó una ceja. O tal vez el señor Anderson, como jefe de finanzas, había retrasado deliberadamente la auditoría. Richardson intentó objetar de nuevo, pero el juez desestimó su protesta. Al final del día, estaba claro que la estrategia de Robert empezaba a desmoronarse. Sus testigos fiables estaban vinculados a su fraude, y sus intentos de desprestigiarme parecían cada vez menos convincentes. Se suspende la vista por hoy, anunció el juez Hopkins. Continuaremos la vista mañana a las 10 de la mañana. Señora Anderson, por favor, prepárese para declarar. Cuando salíamos de la sala, vi que Robert le susurraba algo a Richardson. Su cara estaba contorsionada por la ira. No prestes atención,
dijo Linda mientras caminábamos hacia la salida. Sabe que va a perder, por eso está enfadado. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?, pregunté, aún sin creer lo que estaba pasando. Más que una oportunidad, sonrió Linda. Tenemos la verdad. Y créeme, es el arma más poderosa en un juicio. Esa noche, cuando estaba acostando a Michael, me sentí extrañamente tranquila. Sí, aún quedan muchos retos por delante. Mañana tendré que contar mi historia ante el tribunal. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia era posible. ¿Vas a estar bien, mamá?, preguntó Michael somnoliento. Sí, cariño, respondí, esta vez con absoluta certeza. Ahora todo irá bien. El segundo día del juicio empezó con una sorpresa. Mientras Linda y yo subíamos las escaleras del tribunal, nos alcanzó una joven vestida con traje de negocios. Su cara me resultaba familiar. La había visto en las fotografías que trajo el detective privado. «Señora Anderson», gritó, sin aliento por su rápido paso. «Espere, por favor». Linda se interpuso inmediatamente entre nosotras. «¿Quién es usted?» «Me llamo Amanda Pierce», respondió la mujer, aferrando nerviosamente una carpeta. «Yo trabajé con Robert y tengo que decirle algo. Se me doblaron las rodillas. Era la amante de Robert, la misma Bellevue a la que había estado transfiriendo nuestro dinero. Señorita Pierce», Linda evaluó la situación con profesionalidad. «Entiende que se está celebrando un juicio. Cualquier testimonio debe constar en acta». «Lo sé», asintió Amanda. «Estoy dispuesta a declarar. Robert no es quien dice ser». Entramos rápidamente en una de las salas del tribunal. Amanda sacó los documentos de la carpeta con manos temblorosas. «Estas son copias de todas las transacciones financieras que Robert hizo a través de mi cuenta. Dijo que era para optimizar los impuestos, pero yo sabía que no era cierto». «¿Por qué has decidido venir aquí ahora?», le pregunté, intentando controlar mis emociones. Amanda me miró a los ojos. «Ayer me enteré de que estaba embarazada, y cuando se lo conté a Robert, se interrumpió. Me ordenó que abortara. Dijo que no permitiría que arruinara su reputación». Linda miró rápidamente los documentos. «Esto lo cambia todo. Hay un esquema completo de su fraude». En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente y Robert se plantó en el umbral. Su rostro estaba blanco de rabia. «¡Puta!», corrió hacia Amanda. «¡Seguridad!», gritó Linda, interponiéndose entre él y la asustada mujer. Los dos alguaciles se apresuraron a retorcer a Robert. Sus gritos resonaron por el pasillo. «¡Os arrepentiréis de esto! ¡Os arrepentiréis todos!». Cuando se lo llevaron, Amanda rompió a llorar. Tenía tanto miedo. Me amenazó con destruirme si se lo contaba a alguien. Me acerqué a ella y la abracé. «Ahora todo irá bien. Eres muy valiente». La sesión del tribunal de aquel día empezó con una sensación. Linda pidió permiso para llamar a un testigo más. «Señoría», se levantó con confianza, mostrando nuevas pruebas. «La señora Pierce está dispuesta a testificar sobre el fraude financiero sistemático del señor Anderson». Richardson se levantó de un salto. «Protesto. Es inaceptable llamar a un testigo sin avisar». El juez Hopkins miró a Amanda. «Señorita Pierce, ¿comprende la gravedad de la situación? ¿Está dispuesta a declarar bajo juramento?» «Sí, señoría», respondió Amanda con firmeza. «Y tengo pruebas documentales. Durante las siguientes 2 horas escuché todo el esquema de fraude de Robert». Amanda explicó en detalle cómo utilizaba empresas fantasma, cómo transfería dinero a través de cuentas en el extranjero, cómo manipulaba documentos. «Siempre decía que era una práctica comercial habitual», me dijo. «Pero cuando me enteré de la enfermedad de su hijo, de que se negaba a pagar el tratamiento cuando el dinero estaba», me miró con lágrimas en los ojos. No pude callarme más. Robert se quedó sentado como una piedra, sin mostrar ninguna emoción. Pero pude ver cómo se le ponían blancos los nudillos al aferrarse a los reposabrazos de su silla. Richardson intentaba salvar la situación.
Señoría, estas acusaciones son infundadas. La señorita Pierce actúa claramente por venganza. Sin fundamento, Linda levantó una carpeta de documentos. Tenemos todas las pruebas, extractos bancarios, contratos, correos electrónicos. El señor Anderson no solo movía dinero a través de empresas fantasma, lo hizo sistemáticamente, durante años, valiéndose de su cargo oficial. El juez Hopkins estudió los documentos cuidadosamente. Señor Richardson, ¿cómo explica esto? El abogado de Robert parecía confuso. Señoría, mi cliente, lo explicaré yo mismo, exclamó de pronto Robert, levantándose de un salto de su asiento. Sí, he transferido dinero, pero era mi dinero, ganado con mi trabajo, y ella, me señaló, solo quería robarlo. Señor Anderson, la voz del juez sonó como un martillo. Siéntese, siéntese. Pero no había forma de detener a Robert. Están todos contra mí, están todos confabulados, pero no voy a dejar que una puta histérica arruine mi vida. Señor Anderson, el juez Hopkins fue implacable. Por desacato al tribunal, voy a levantar la sesión. Guardias, saquen al prisionero. Mientras sacaban a Robert, se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, Elizabeth. ¿Me oyes? Esto no ha terminado. Durante el descanso, Linda me mostró otro documento. Mira lo que encontré en los papeles de Amanda. Robert no solo estaba desviando dinero, también estaba falsificando cuentas corporativas. ¿Es un caso penal?, pregunté. Definitivamente, asintió Linda. ¿Y sabes qué? Creo que esto es solo la punta del iceberg. Tras el descanso, el ambiente en la sala cambió. Richardson parecía abatido, y el nuevo abogado de Robert, al que habían llamado urgentemente tras su explosión, intentó minimizar los daños. Señoría, dijo, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Admite sus errores y acepta todas las condiciones de la SRA. Anderson en cuanto a la división de la propiedad. Pero el juez Hopkins fue implacable. Señor Brown, me temo que esto va más allá del alcance de un divorcio ordinario. Los documentos proporcionados por la señorita Pierce revelan graves irregularidades financieras. Me veo obligado a remitir este asunto a la fiscalía. Miré a Robert. Estaba sentado con la cabeza gacha, toda su confianza en sí mismo y su arrogancia habían desaparecido. Amanda, sentada en un rincón de la sala, también parecía agotada, pero pude ver alivio en sus ojos. Había tomado la decisión correcta, aunque demasiado tarde. Cuando terminó la reunión, Linda se volvió hacia mí. ¿Entiendes lo que pasa ahora? Asentí con la cabeza. El divorcio es el menor de sus problemas. Así es. Fraude financiero, falsificación, amenazas a testigos. Se enfrenta a una grave pena de prisión. Al salir del juzgado, vi cómo metían a Robert en un coche de policía. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y en sus ojos no vi ira ni odio, sino miedo. Por primera vez desde que nos conocimos, tenía miedo de verdad. Michael me esperaba en casa. Me echó los brazos al cuello. «Mamá, ¿cómo te ha ido?» Le abracé con fuerza. «Todo va bien, cariño. Ganó la verdad. ¿Y papá?» Sonaba preocupado. Suspiré. «Papá hizo muchas cosas malas y ahora tiene que responder por sus actos». Michael se quedó pensativo. «Sabes, mamá, la señorita Thompson nos enseñó sobre el karma en clase, que todas las cosas malas vuelven». Sonreí entre lágrimas. «Sí, cariño, a veces hay que esperar mucho, pero la justicia siempre gana». Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. No dejaba de ver imágenes del pasado, nuestra boda, el nacimiento de Michael, los primeros indicios de que algo iba mal. ¿Cómo pude estar tan ciega? Pero entonces recordé las palabras de Linda. No te culpes. La gente como Robert son maestros de la manipulación. Hiciste lo más importante, encontraste la fuerza para luchar. A la mañana siguiente, un artículo sobre el escándalo financiero de Brighton Investments apareció en la portada del periódico local.
Se mencionaba el nombre de Robert como figura clave en la trama de malversación. El teléfono no paraba de sonar. Amigos, conocidos, incluso aquellos que me habían dado la espalda cuando saltó la noticia. Todos querían expresarme su apoyo, decir que creían en mí, pero yo no necesitaba su apoyo. Lo soporté todo sola, por el bien de mi hijo y por el bien de la justicia. Y ahora, cuando por fin se supo la verdad, no sentí triunfo, sino un tranquilo alivio. Mi vida empezaba de nuevo, y esta vez sabía que sería justa y equitativa. El viento primaveral jugaba con las cortinas de las ventanas de nuestra nueva casa. De pie en medio del salón, rodeada de cajas de ropa, no podía creer que por fin hubiera terminado. Habían pasado 6 meses desde la última vista judicial y la vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. «Mamá, ¿puedo desempaquetar mis libros?» Michael entró en la habitación, sosteniendo una gran caja de cartón etiquetada como «Biblioteca de Michael». «Por supuesto, cariño», sonreí. «Primero limpia las estanterías de tu habitación». Michael subió corriendo y yo me acerqué a la ventana. Daba a un pequeño jardín, unos cuantos manzanos, un parterre con tulipanes que ya empezaban a florecer y un viejo columpio que nos habían dejado los dueños anteriores. La casa era mucho más pequeña que en la que vivíamos Robert y yo, pero era nuestra. La compré con el dinero que recibí tras vender nuestra casa común y otros bienes. El tribunal reconoció que una parte importante de la propiedad se había comprado con fondos obtenidos ilegalmente y me concedió una indemnización. Robert. Intentaba no pensar en él, pero a veces volvían los recuerdos. Fue condenado a 5 años de cárcel por fraude financiero y abusos. La empresa en la que trabajaba interpuso otra demanda. Resultó que sus tramas eran mucho mayores de lo que parecían en un principio. Un timbre interrumpió mis pensamientos. Nancy estaba en la puerta con una enorme cesta de fruta. «Felicidades por la inauguración». Me abrazó. «Me moría de ganas de que te mudaras por fin. Pasa». La conduje a la cocina. «Perdona el desorden, aún no lo hemos desempaquetado todo». «Oh, me acuerdo de cuando me mudé», se rió Nancy, mirando las cajas de vajilla. «Creo que vivimos entre las cajas durante un mes». Nos sentamos a la mesa de la cocina y nos serví un poco de té. La luz del sol caía sobre el mantel blanco, creando un ambiente acogedor. «¿Cómo está Michael?», preguntó Nancy. «¿Se está acostumbrando al nuevo lugar?» «Sí, le gusta estar aquí», sonreí. «Sobre todo porque el colegio está muy cerca, y ya ha hecho nuevos amigos en su clase. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?» Me lo pensé un momento, eligiendo las palabras. Sabes, por primera vez en mucho tiempo me siento tranquilo, como si me hubieran quitado una pesada mochila de encima. «Te lo mereces». Nancy me apretó la mano. «Después de todo lo que has pasado». En ese momento, oí la risa de Michael y un estruendo procedente del piso de arriba. «¿Va todo bien?», grité. «Sí, mamá. Acabo de poner los libros en el orden equivocado». Nancy y yo nos miramos y nos reímos. Era tan normal. Una tarde de domingo normal. Por cierto, Nancy sacó unos papeles del bolso. «¿Recuerdas cuando hablamos de tu idea de montar tu propio negocio?» «Sí», asentí. «He estado dándole muchas vueltas». «Toma», me dio los documentos. Es información sobre subvenciones para mujeres empresarias. También hay contactos de varios consultores empresariales especializados en pequeñas empresas. Eché un vistazo a los papeles. Durante el juicio se me ocurrió la idea de abrir mi propia pequeña empresa de contabilidad. Trabajando con Linda aprendí mucho sobre documentos financieros y lo importante que es llevar registros honestos y transparentes. «¿Crees que podré hacerlo?», le pregunté, sintiendo la emoción familiar. «Estoy segura de que lo harás», respondió Nancy con firmeza. «Tienes la experiencia, los conocimientos y, lo que es más importante, la comprensión de lo importante que es hacer las cosas bien». En ese momento sonó mi teléfono. El nombre de Amanda apareció en la pantalla.
Hola. Su voz sonaba alegre. ¿Cómo va la mudanza? Todo va bien, contesté. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el bebé? Estupendo. Oí una sonrisa en su voz. Ayer nos hicieron una ecografía. Es una niña. Después del juicio, Amanda y yo nos hicimos amigas de repente. Quizá nos unió el hecho de que ambas sufrimos las manipulaciones de Robert. Ella decidió dejar a su hijo y empezar una nueva vida en otra ciudad. Escucha, continuó Amanda. He estado pensando en tu idea con la empresa de contabilidad. Conozco a algunos propietarios de pequeñas empresas que buscan un contable de confianza. Si quieres puedo presentártelos. Sería estupendo, respondí. Después de la conversación, volví con Nancy. Sabes, a veces siento que todo esto es un sueño, que me despertaré y volveré a esa vida, con el miedo constante, con el control de cada paso. Pero estás despierta, me interrumpió Nancy, y ahora tu vida te pertenece. Michael bajó a la cocina, con la camiseta cubierta de polvo de las estanterías. Mamá, ¿podemos colgar mis dibujos en mi habitación? Por supuesto, le di unas palmaditas en la cabeza. Hagámoslo por la tarde. Genial, sonrió. También he encontrado un sitio para mi telescopio. Puedo ver el hermoso cielo desde la ventana. El telescopio fue un regalo de Linda para el cumpleaños de Michael. Todos los niños tienen derecho a soñar con las estrellas, dijo entonces. Linda se convirtió en algo más que una abogada. Una vez finalizado el caso, me ofreció un trabajo en su bufete para ayudarme con la documentación financiera. Esto no solo me proporcionó unos ingresos estables, sino también una experiencia inestimable. Por la noche, cuando Nancy se marchó y Michael terminó por fin de guardar los libros, nos sentamos a cenar en la nueva cocina. «Mamá», dijo Michael de repente, «¿estás contenta?» Le miré. Mi chico listo y sensible que había pasado por tantas pruebas, pero que no había perdido la capacidad de disfrutar de la vida. «Sí, cariño», le respondí, y era la verdad. Soy muy feliz. Más tarde, cuando Michael se durmió, salí al jardín. El cielo primaveral estaba salpicado de estrellas. En algún lugar en la cárcel, Robert estaba sentado, privado de todo lo que tenía, su trabajo, su reputación, su libertad, pero no sentí ni alegría por su caída ni lástima, solo alivio de que hubiera terminado. A la mañana siguiente me desperté temprano. El sol acababa de salir pintando el cielo de rosa pálido. Me preparé un café y me senté a la mesa de la cocina con mi portátil. Tenía que empezar a trabajar en mi plan de empresa. Había un viejo álbum familiar sobre la mesa. Lo abrí, fotos de nuestra vida pasada. Pero ahora no me causaban dolor. Era solo una historia que me había enseñado mucho: fuerza, valor, la capacidad de defender mis derechos. Michael bajó a la cocina, todavía somnoliento. «¿Qué hay para desayunar? ¿Qué tal tortitas?», le sugerí. «Y luego iremos al jardín. Tenemos que plantar flores nuevas. ¿Puedo elegir cuáles?». Se le iluminaron los ojos. «Por supuesto», sonreí. «Este es nuestro nuevo hogar, y juntos lo embelleceremos». La vida siguió su curso. Tenía mucho trabajo por delante: reformar la casa, montar mi propio negocio, criar a mi hijo. Pero ahora sabía con certeza que, fueran cuales fueran los retos que me esperaban, sería capaz de afrontarlos, porque ya había superado la prueba más dura, había aprendido a creer en mí misma y a defender mis derechos. Y esa fue la victoria más importante. Un año ha pasado como un día. Estoy sentado en mi despacho. Sí, ahora tengo mi propio despacho en la pequeña pero acogedora oficina de mi empresa de contabilidad, Chesney Ucliad. En la pared está mi primera licencia enmarcada, y junto a ella hay cartas de agradecimiento de clientes. Este año he conseguido atraer a 15 clientes fijos, pequeños empresarios que valoran la transparencia y la honradez a la hora de hacer negocios. Linda suele bromear diciendo que mi historia personal se ha convertido en la mejor publicidad de la empresa.
¿Quién mejor para entender la importancia de una contabilidad honesta que una persona que ha experimentado las consecuencias del fraude financiero? Dice. Pero no es el negocio lo que más me preocupa, sino Michael. Cuando me di cuenta de su estado depresivo, decidí acudir a una psicóloga infantil, la doctora Catherine White. Al principio, Michael no quería ir, pero resultó ser una especialista increíble. Tu hijo está atravesando un periodo difícil, me dijo tras unas cuantas sesiones. Te quiere y entiende por qué todo ocurrió como ocurrió, pero al mismo tiempo echa de menos a su padre. Es normal. A veces llora por la noche cuando cree que no le oigo. No le impidas que se ponga triste, me aconsejó el doctor White. Tiene derecho a sentir lo que siente. Es importante que sepa que querer a su padre no le hace malo a tus ojos. Empezamos a asistir a clases colectivas para niños de familias divorciadas. Allí, Michael conoció a otros niños que pasaban por problemas similares. Poco a poco se fue abriendo y empezó a hablar más de sus experiencias. Una tarde, sentados en el jardín, me dijo, «Mamá, ¿puedo escribir una carta a mi padre? ¿Puedo escribir una carta a mi padre?» «Por supuesto, cariño», le contesté, tratando de ocultar mi emoción. «¿Sobre qué quieres escribirle?» «De todo», pensó. «Sobre el colegio, sobre mi nuevo telescopio, sobre lo mucho que le echo de menos. Pero también quiero decirle que me alegro de que ahora seamos felices». El psicólogo aprobó la idea. Michael escribió una carta y la enviamos a través del abogado de Robert. La respuesta llegó 2 semanas después, breve pero sincera. Robert escribió que lamentaba sus actos y que esperaba ganarse el perdón de su hijo algún día. La vida fue mejorando poco a poco. Michael empezó a estudiar mejor y se interesó por la astronomía. Hizo nuevos amigos en la escuela y empezó a sonreír más a menudo. Y yo, por fin sentí que había tomado la decisión correcta. Sí, fue un año difícil, lleno de pruebas y cambios, pero estos cambios nos han hecho más fuertes. Michael y yo hemos aprendido a hablar con franqueza de nuestros sentimientos, a apoyarnos mutuamente y a construir una nueva vida juntos. A veces, cuando me siento en nuestro jardín por la noche y veo a Michael observar las estrellas a través de su telescopio, pienso en lo lejos que hemos llegado. Del miedo y la desesperación a la paz y la esperanza. De destruir la vieja vida a construir una nueva, mejor, más honesta, más feliz. Quizá algún día Robert comprenda realmente sus errores y pueda convertirse en un mejor padre para Michael. Mientras tanto, seguimos viviendo, día a día, paso a paso, construyendo nuestra nueva felicidad. ¿Y sabes qué? Ha resultado ser mucho más real que la que teníamos antes.